Cristina Fernández de Kirchner se anticipó porque escucha este programa, a la nota que vamos a tener en minutos con Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos, porque compartió en su feed, en su Instagram, un recorte de una nota que se estaba haciendo en Todo Noticias, en TN, en una carnicería, en el marco de la estabilidad, para estabilidad muy optimista, la no subida de precios, el término es ese, la no subida de precios que se prolongó por 2 meses y que era toda una novedad para el sector de la carne. De hecho, el propio vendedor se mostraba contento de no tener que haber aumentado, de no haber tenido que aumentar el precio de la carne y que la gente pueda consumir más carne y él gane más guita, ¿no? De eso se trata también, de que la gente tenga acceso a carne de calidad sin pagar una locura y sin que esta aumente, no hablamos de año a año, sino que de mes a mes, de semana a semana. Fue muy discutida la táctica de Alberto Fernández de limitar el cupo de exportaciones, seguramente hay cosas para rescatar y cosas que podemos revisar, pero lo importante, tenemos el video de Cristina en su feed. Mirá lo que ponía hoy temprano. Retrotraemos a abril, cuando empezábamos a hacer notas de aumento de carne, que hoy hablemos de que durante 2 meses se ha mantenido el precio de la carne para el bolsillo, dentro de todos los aumentos que se vienen y que tuvimos, es una noticia Hoy mantener alentadora. Los precios, como decís vos, de 2 meses para acá en Argentina, para nosotros es una hazaña y eso es lo que nosotros festejamos. ¿Cuándo fue la última vez que aumentaste el precio de la carne? Y hace más de 2 meses, Más de 2 ya meses. no lo recuerdo, y ya no recordar que cuándo fue la última vez, la verdad que a nivel inflación para lo que nosotros venimos manejando es una hazaña. Esto pasaba en Todo Noticias hoy temprano y lo rescataba Cristina Fernández de Kirchner en su feed, en su Instagram, y de eso y más cosas hablaremos con quien es economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos, además de amigo de la casa y alguien que siempre tiene mucha paciencia con nosotros. Leo Anzalone, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, amigo? Buenas tardes, gracias por el llamado. A vos por siempre contestar. Hace tiempo que no nos veíamos y no iba a pasar un día más sin tener estos intercambios donde aprendemos un poco de economía escuchándote. Leo, no sé si viste el estado de Cristina, esta publicación, este recorte que la vicepresidenta subió. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, sí, claro, lo vi, se hizo súper viral y más allá de todo lo que significa que Cristina, la vicepresidenta de la Nación, suba algo a sus redes y lo que eso genera, digo, lo que demuestra el video es cómo funciona una política pública. Nosotros creo que lo hemos hablado, Esteban. Esto iba a pasar cuando el presidente de la Nación tomó la decisión de parar con las exportaciones, ver qué pasaba en el mercado de la carne, y en esta segunda etapa, ¿no? Cuando las exportaciones de carne se le ponen un cupo máximo, era evidente que eso que iba a hacer, si se vende menos carne afuera, iba a haber más carne en nuestras góndolas, y eso iba a producir que los precios cayeran, que es lo que viene ocurriendo en los últimos 2 meses. Así que nada, es por lo que se trabaja tanto, ¿no? Cuidar la mesa de los argentinos, y finalmente se puede empezar a sentir eso que a veces los economistas medimos. Bueno, ahora uno va a la carnicería, le pregunta a los carniceros y efectivamente la carne está descendiendo, bajando en sus precios, lo cual es muy positivo, porque déjame darte un dato, sí. Además, por primera vez el mes de agosto, por primera vez después de más de un año, la cantidad de kilos que comemos los argentinos superó los 50 kilos. Venía muy abajo, muy retraído el consumo de carne y efectivamente con estas medidas lo que se está consiguiendo es volver a que se pueda volver a consumir carne aquel que quiera. Total, además algo que no es la palabra sorprende, pero sí está bastante interesante de lo que ponía, de lo que subió Cristina, es que es un recorte de Todo Noticias, del grupo Clarín. Digo, está perfecto cuando el gobierno comunica una política, no está perfecto, pero en este caso vemos a alguien que suele estar en las antípodas comunicar que mismo la expresión del carnicero, que es una expresión gratificante, no me acuerdo la última vez que aumenté, algo que en este país es una flor de novedad. Te pregunto por el estado actual de ese cupo, Leo, el cupo a la exportación de carne. ¿Cuánto se mantuvo? ¿Cuánto no? ¿Qué evalúa el gobierno? ¿Cómo está esa política hoy, a comienzo de septiembre del 2021? Bien, la regla general, digamos, de lo que está establecido es que no se puede superar el 50% de lo exportado entre julio y diciembre del 2020. Y esa es la gran medida.
podés exportar hasta la mitad de lo que se exportaba el año pasado en este periodo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es lo que está pasando con la carne argentina, que es lo que hablábamos recién. A ver, Esteban, digo, en la ciudad de Buenos Aires y por donde vos vivís y zona sur, el kilo de asado se pagaban 1.000 mangos. Entonces, no había razones, ningún tipo de razón para que se dieran esos aumentos. Digo, el asado en promedio que mide el INDEC entre enero 2020 y enero 2021 aumentó más del 80%. ¿Por qué? Bueno, no hay por qué. Porque si vos te pones a ver, por ejemplo, de cuánto fue la paritaria de los trabajadores, fue muy por abajo del 80%. ¿Cuánto aumentó la energía? Muy por abajo del 80%. Entonces no había razones más que ese sector de la economía pretendía exportar toda la carne que se producía. Y si se exporta todo lo que se produce, lo que hay es menos carne en nuestras góndolas, en nuestras carnicerías. Y si hay menos carne, suben los precios. Lo que se revirtió con la medida que tomó el presidente, y con esto quiero ser muy claro, la decisión de suspender las exportaciones, por supuesto que después lo técnico se hace en equipo, pero fue una decisión del presidente Alberto Fernández en decir, che, paren, esto no está funcionando, no puede ser que los argentinos no compren carne, y efectivamente el resultado de esa política fue hoy, lo que vemos es que en muchos casos hay descenso del precio de algunos cortes y vemos que se empieza a normalizar un mercado que estaba muy volátil por las razones que yo te daba recién, que básicamente tenía que ver con las exportaciones de carne. Y Leo, también algo que pensaba, ¿no? Porque es como una especie de buena noticia que también contextualiza de lo mal que veníamos y que algunas cosas tristemente se mantienen por el grado y las secuelas que tiene la economía argentina, por la pandemia, por la gestión de Mauricio Macri, por todos los defectos que surgen hoy en día cuando uno eleva la vista al panorama socioeconómico. ¿A dónde voy? Él dice 2 meses, aproximadamente más de 2 meses, sin aumentar el precio de la carne, lo cual de vuelta no es que él lo hace de malo, sino que lo hace por una cuestión de dependencia económica y que lo excede, pero más allá de eso, es increíble porque la actualización de los sueldos, los salarios, en la formalidad, en la informalidad, creo que progresivamente nunca va para de a 2 meses. No es que cubre el salario ese aumento de la carne, sino que la carne se escapa al salario. Ni hablar en la informalidad, que a veces el salario no se actualiza en un año, con suerte. Entonces es una buena noticia y también deja ver la sensible situación en la que aún estamos. No sé vos cómo lo lees esa expresión del carnicero. No, definitivamente. A ver, los salarios siempre van detrás de los aumentos, las paritarias siempre van detrás. Pero lo que se ve muy claramente, Esteban, y a veces con esto yo no quiero quedar como que me abstraigo totalmente, sino que hablo de los datos. Digo, los datos demuestran una consolidación muy clara de la economía. ¿Estamos bien? No, lo decía la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, digo, estamos en el 2019 en muchos casos. El 2019 era un desastre. Digo, por algo Macri pierde las elecciones, una inflación del 55%, 25.000 pymes cerradas, sin pandemia todo eso, ¿no? Bueno, estamos llegando a ese nivel. Lo que está pasando es que estamos saliendo del 2020, que fue peor, fue una economía que cayó el 10%, al igual que las economías del mundo. Entonces, lo que estamos viendo, yo siempre digo lo mismo, como que Macri nos agarró, el gobierno de Macri, digo, Macri es Vidal, es Larreta, nos agarró, nos metió la cabeza abajo del agua. Y la pandemia, cuando nosotros los primeros 3 meses del gobierno de Alberto Fernández empezamos a ver cosas que empezaban a funcionar, la pandemia te metió más abajo todavía. Hoy, bueno, de alguna manera estamos empezando a respirar. Lo que hay que hacer, creo yo, es consolidar este camino. Digo, una crítica. Esto que se hizo con la carne, me parece que hay que extenderlo al resto por lo menos de los alimentos. ¿Por qué? Durante toda la gestión, nosotros lo que intentamos y creo que humildemente que lo hicimos, es ayudar a los sectores más vulnerables, con el IFE, con el ATP, las tarjetas alimentar. Y eso que nosotros volcábamos para ayudar a quien peor la está pasando, una gran parte de eso se lo terminaba capturando las grandes alimenticias. Por eso nosotros veíamos que los aumentos de todos los alimentos estaban en general por encima de los aumentos del resto de los precios. Me parece que ahí nos falta creatividad, nos falta pensar
cómo lo que se hizo con la carne, que es lo que en definitiva se consiguió bajar los precios, estabilizarlos, trasladarlo al resto de los alimentos. Pero sin duda, Esteban, lo más importante y con lo que me gustaría que se queden quien nos está mirando es: estamos empezando a salir, no hay duda. Digo, la industria hace 12 meses de manera consecutiva que genera empleo, igual que la construcción. Hay 1.800 obras de infraestructura en todo el país. Vos sabés que eso es generación de laburo. El consumo, por primera vez en un montón de tiempo, el consumo está mostrando señales de recuperación. Lo vemos en la calle, más allá de lo que yo te digo. Por suerte vamos por la calle y vemos que adentro de los locales hay gente que se están tomando un café, están comiendo. Bueno, se está empezando a notar. Este es el sendero, pero es un punto de partida, Esteban. De ninguna manera estamos contentos con esto. Me parece que lo que se viene el domingo es para revalidar este camino que me parece que es un camino de industrialización, de generación de empleo, de caída de la pobreza. Este año vamos a entregar, mirá cómo te cambio de tema, pero para dejarlo muy claro, este año vamos a entregar 600.000 notebooks de lo que fue el Conectar Igualdad. Cuando Macri en el 2019 entregó solo 15.000. Bueno, esta modificación, este cambio de rumbo, estos dos países, si se quiere, se ponen en disputa el domingo. En lo que es economía, creo que estamos, como te decía al principio, empezando a salir. Leo, es Leo Anzalone quien está del otro lado, economista, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos, el CEPEC. En ese sentido también, cuando mencionabas todo lo que mencionabas, pero específicamente algo que hemos abordado aquí varias veces, que incluso con vos también, es el asunto, de hecho también con mucha gente del gobierno que tiene una posición muy, de las entrañas, no sé, Rafael Kressler, que tiene una posición muy tomada sobre el asunto y no sé si el término correcto es intervencionista, pero que habla de la desconcentración de los oligopolios alimenticios, y es un tema que a veces parece silenciado o es tachado como, hasta te diría incluso de aburrido, no garpable, cuando es un tema esencial, porque es el tema por el que todos pasamos cuando nos enfrentamos a una góndola. Digo, cualquiera puede prescindir de algunos términos, pero ese es imprescindible. En ese sentido, uno imagina que cuesta un huevo ir contra el poder concentrado. ¿Cómo ves esa batalla, si querés, ese debate realmente? Digo, más allá de nuestros deseos, ¿cómo crees que se puede avanzar? ¿Cómo crees que no? En esa desconcentración. ¿Qué tan optimista sos? Es buenísima la pregunta y me gusta cuando hablamos en francés que decimos huevo y esas cosas. Muy fino, muy fino. Pero básicamente, a ver, muy fino, está muy bien, te estoy cargando. A ver, el peronismo lo ha hecho siempre, Esteban. El peronismo no ha intentado pasar cuando estaba en el poder, sino de alguna manera romper estructuras. Yo creo que ese es un gran problema. La concentración de la economía argentina es muy grande y justamente genera problemas, genera muchas cosas que no terminan de quedar claro en su funcionamiento. Y el problema de cuando esa concentración tiene que ver con la economía, con los alimentos, perdón, es que justamente repercute en los que más lo necesitan. Creo que se va a trabajar, creo que no podemos no trabajarlo. De alguna manera hay que frenar estos aumentos, porque tiene que ver con eso, digo, la discusión. No quiero volver a ponerlo en términos electorales, pero claramente la discusión es un modelo de país. La discusión de ese modelo de país, lo que subyace ahí, lo que aparece cuando uno empieza a buscar, es quién se lleva qué parte de la torta. ¿Sí? Yo soy peronista, Perón hablaba del 50-50, el 50% para el capital, para los empresarios si se quiere, y el 50% para los trabajadores. Lo que subyace en estas discusiones de modelos de país es esto, es cuánto se lleva, qué parte de la torta cada uno. Entonces, si nosotros volcamos, digo, el IFE, eran 9 millones de argentinos a los cuales se le daba 10.000 pesos, es un montón de plata. Si nosotros lo volcamos a la gente, eso, porque la gente está necesitada, no podía salir a laburar y qué sé yo, y el empresario que fabrica fideos aumenta los precios para quedarse con esa parte, bueno, eso es lo que hay que discutir, ¿no? Así que sin duda me parece que esa es una tarea pendiente que tiene nuestra democracia, que tiene nuestro gobierno. Debemos seguir por este camino de, muchachos, nosotros queremos que ganen plata, queremos que les vaya bien, pero primero los argentinos. La carne estaba faltando en la mesa de los argentinos y por decisión del presidente Alberto Fernández eso se empezó a remediar. Lo demuestran los datos. Hay
que seguir por ese camino. Perdón si me desvío un poco de... A ver, siempre el eje partió de lo de la carne, ¿no? Pero también me desvío porque es un gran momento para las dudas que tiene uno, extrapolarlas, ¿viste? Traerlas. Porque vos mencionaste esto. De nuevo, son sectores extremistas, lo hemos hablado alguna vez, esto de persona que tacha a Alberto Fernández de comunista, lo cual creo que es una simplificación obtusa, realmente, porque Alberto decía que es comunista. Pero en ese sentido, esto de que el peronismo no es un 100% intervencionista, digo, yo coincido con esa lectura que haces. Se habla de una burguesía, se habla de un empresario que se lleva una parte del negocio que emprende, digo, más allá de todas las críticas que tenemos con los techín, con los oligopolios lácteos, digo, que es un debate que es interesantísimo y que tenemos que dar una batalla. No es una postura comunista totalitarista, es una postura en donde busca una reciprocidad, con todos los cuidados que tiene que tener esa reciprocidad, ¿no? Con todos los peros. Definitivamente, a ver, el peronismo es un movimiento político que se encuadra dentro de las líneas generales del capitalismo, por supuesto. Lo que se debate es, bueno, dentro de ese espacio, ¿qué rol toma el Estado? Vos me decís a mí, claramente esto que vos decías, no somos comunistas, no queremos expropiar todo. Ahora, lo que hizo Cristina con las AFJP, ¿está bien o estaba mal? Bueno, claramente estuvo muy bien. Sí. Eso le permitió a la Argentina generar un montón de derechos, pero de ninguna manera nosotros somos la Unión Soviética o Cuba. Me parece que esa discusión está zanjada dentro del peronismo, más allá de que puede haber matices, o inclusive dentro del Frente de Todos, que hay compañeros que no vienen del peronismo, pero me parece que eso está muy claro. Nosotros lo que queremos, que es lo que hicimos siempre con nuestros problemas, nuestras discusiones, es generar justicia. Ahí está, es la justicia social, esa es la mejor definición. La justicia social es que todos puedan partir desde el mismo punto de largada, ¿no? Y para eso hay que tocar algunas estructuras, hay que tocar algunos intereses, que son esos intereses que, por haberlos tocado, Esteban, y nos vamos, te aviso, para hablarlo en francés, nos vamos a la mierda, son los mismos intereses que provocaron el bombardeo en Plaza de Mayo del 55 o el golpe al último gobierno peronista, porque una de las cosas que nos instalan sectores liberales que ahora están tan de moda es que la última dictadura cívico-militar da el golpe por la situación económica. Claro que sí, una situación económica de una Argentina que casi no tenía deuda externa, casi no tenía desempleo, una pobreza inexistente. Digo, eso se consigue porque vos estás tocando los intereses de los poderosos. Por suerte me parece que esas etapas están superadas, pero las discusiones siguen siendo las mismas y hay que darlas. El campo está muy enojado, Esteban. Digo, vos le prohibís exportar el 50% de lo que venían exportando, más allá que, entre paréntesis te digo, las rentabilidades que siguen teniendo son extraordinarias. Están enojados. A cambio de que ellos se enojen, va a haber un pibe argentino que va a poder comer un pedazo de carne. Bueno, que se sigan enojando entonces, ¿me entendés? Siempre enmarcándonos dentro de esta línea que yo te decía, que somos un movimiento que estamos dentro del capitalismo, pero un capitalismo muy observado, un rol del Estado que decidió que haya empresas que dejen de producir lo que producían para que produzcan barbijos, para que produzcan camisolines, para que produzcan respiradores. Un Estado, no una economía centralizada soviética, comunista, sino una economía a disposición de los argentinos. Y como dice Cristina, ¿no? De las mayorías de los argentinos, porque cuando gobiernan las minorías, gobiernan para ellos. Me parece que entender la política de esta manera nos está permitiendo salir del pozo donde estábamos. Pero esto recién empieza, me parece que hay que consolidar este camino y con todos los argentinos adentro. Leo, ha sido un placer recomendar fuertemente a vos en redes, que ya te hemos arrobado allí en el Twitter, en las redes sociales de Cítrica, y también en los informes del Centro de Estudios Políticos y Económicos, para gente que está en la materia y para los que no estamos, que también lo comprendemos y aprendemos gracias a ellos. Gracias por el tiempo y por la explicación. Leo, un placer inmenso. Un abrazo grande, saludos a todos ahí. Hasta pronto, Leo, mil gracias. Igualmente, Leo Anzalone, agradecimiento a él, economista, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos. Hemos pasado por un montón de aristas de la socioeconomía con nuestro economista amigo. Ya casi en la conclusión del programa, nos queda todavía un tiempo entre nosotros.